A nuestro invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchas gracias a la presencia del senador con licencia de Morena y encargado del programa de agua saludable para la laguna, Gabriel García Hernández, a quien le hemos pedido que esté con nosotros para platicar sobre el anuncio del cambio de la construcción de la planta derivadora a una zona fuera del área natural protegida del Cañón de Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros y por platicarnos cuáles han sido las negociaciones que han estado teniendo con los ejidatarios y con la gente que está en algunos de los ejidos que demandaba puntualmente que se sacara la construcción de esta planta derivadora de la zona del Cañón de Fernández, así como el reclamo que hicieron en algún momento los ambientalistas. ¿Qué les lleva a tomar esta decisión y qué significa en la logística y en el calendario de la obra misma? Muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Gabriel. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Con el gusto de estar aquí con ustedes. Y pues este es un balance. ¿Por qué se cambia el punto de extracción? Consiste exactamente en qué lugar Padre Nazas, del río Nazas, se coloca esta represa con una planta de bombeo que va a desviar una parte del cauce del río Nazas para utilizar ese vital líquido para el consumo humano, que se va a potabilizar, después a conducir hasta tanques de almacenamiento para después tener una distribución en todos los sistemas de agua y conectar a las comunidades rurales y urbanas. El punto, digamos, de discusión o de diferimiento de la obra durante todo este tiempo, desde el anuncio del presidente López Obrador, desde marzo del año pasado, tiene que ver con este asunto de dónde se coloca este punto de extracción. Y bueno, había varias ideas, pero dos las principales. Uno, donde se desarrolló el proyecto en un punto que se llama Tantanita, como se conoce el lugar exacto en esa comunidad, y ahora un segundo punto, 7 kilómetros río abajo, y hemos ponderado los pros y contras de cada uno. El punto propuesto originalmente pues reunía todos los requisitos ambientales y de necesidad para no tener afectación de ninguna naturaleza. Sin embargo, los pobladores de 6 ejidos en la Cuenca Alta mantuvieron una oposición, una crítica a ese punto de extracción. Entonces lo que hicimos fue hacer un proceso de consulta a través de asambleas ejidales, asambleas populares de manera muy intensa durante el mes de noviembre, y pues ese es el punto principal. Había dos preocupaciones. Una, que no se fuera a afectar el agua del riego de los ejidatarios con este proyecto, y la otra era el famoso punto de extracción o derivadora. Entonces, atendimos ambas demandas porque, por un lado, se les garantizó por escrito que no van a tener afectación en sus volúmenes de riego, volumen de agua, en un concepto que se conoce como estiaje, que son los escurrimientos naturales. El agua que viene de los veneros, que está en esa deriva del río Nazas, todo el año prácticamente tiene agua. No se afectará lo que por usos y costumbres utilizan los ejidatarios. Y por otro lado, solicitamos con el apoyo
de los gobiernos de Durango y de Coahuila un nuevo estudio que se realizara 7 kilómetros río abajo, y pues se encontró los técnicos, los ingenieros que se encargaron de este desarrollo de nuevo proyecto, pues encontraron un punto extraordinario, justamente 7 kilómetros río abajo, en donde se tienen otros beneficios y se responde a esta demanda social. ¿Y cuáles son esos beneficios? Al colocar esta presa derivadora, esta represa derivadora de 7 kilómetros río abajo, estamos ahorrando la mitad prácticamente de la distancia que habría con la planta potabilizadora, que es en donde se purifica el agua, se le da el tratamiento para el consumo humano. Se reduce de 11 kilómetros y medio a aproximadamente 6 a 7 kilómetros. Entonces, hay un ahorro para la administración con esta distancia que se está acortando. Y por otro lado, pues el hecho de mover la derivadora se está comprobando de que estamos ganando 7 kilómetros de humedad permanente que va a mantener vivo el río, aún de que hay aproximadamente 20 represas a lo largo del río Nasa que funcionan de manera similar. Estamos garantizando que al tener que suministrar volúmenes de agua 7 kilómetros río abajo de manera permanente, el agua que proviene de la presa, pues ese tramo va a quedar garantizado para tener una buena humedad que regenere, conserve el estado natural de todo este trayecto donde hay flora y fauna que se va a ver fortalecida porque la humedad, las venas del Padre Nazas van a continuar con esta agua de manera permanente. Entonces, esto sumado al consenso social que ha generalizado y además a que en el nuevo punto están ya otorgados todos los permisos de paso de servidumbre para que conserven las tuberías de forma permanente, pues genera una gama de buenas oportunidades que nos lleva a tomar esta decisión de mover el punto de extracción. Ese es el balance, claro, que ahora ya hay un consenso y tenemos completamente restablecida la relación tanto con los grupos ecologistas, las voces académicas, científicas, como con todos los ejidatarios. Pues digo, es magnífico, ¿no? Que el arranque, que sabemos que ya algunas obras han empezado, sea en el marco de estas condiciones como de aceptación de parte de la comunidad hacia que es uno de los grandes proyectos que estamos esperando desde hace mucho tiempo en la laguna. Ahora, ¿cómo afecta el calendario de obra y cómo están organizando la logística en relación a la construcción de cada una de las etapas del proyecto? Pues optimizamos los tiempos. Las etapas del proyecto, antier las dimos a conocer, son 6, y pues lo que hicimos con la derivadora es que en vez de empezar por la derivadora, vamos a terminar por la derivadora. Y esto, desde el punto de vista de la ingeniería, fue una opinión favorable que ya se tiene por todos los técnicos de la Conagua y los que se encargaron este grupo de ingenieros que nos proporcionaron los gobiernos de Coahuila y de Durango, coincidieron en que la derivadora se puede construir hasta el mes de agosto de este año.
Entonces, ¿por dónde habría que empezar? Habría que empezar por lo que más tiempo lleva, que es la planta potabilizadora. La planta potabilizadora necesita 2 años de construcción y esa no tiene ningún inconveniente, porque lo que también quedó comprobado es que ni los grupos ecologistas sociales ni los ejidatarios se oponen al proyecto de agua saludable. Tenían el temor simplemente de los volúmenes de agua y de que se protegiera la naturaleza, pero el apoyo generalizado al proyecto de agua saludable siempre ha sido permanente, real. Ha habido un respaldo porque hay solidaridad, hay principios, hay valores. Entonces, la planta potabilizadora se lleva 2 años, por ahí estamos empezando, ya está el proceso de licitación, debe de estarse ya trabajando, ya colocando la primera piedra, emitiendo el fallo de esta licitación, a más tardar en marzo, y ocupar estos 3 meses justamente para terminar todos los estudios. El siguiente paso es licitar en febrero todas las tuberías, las líneas de conducción, que son estas tuberías de acero que se tienen que mandar a hacer urgentemente porque hay una crisis de incremento de los precios del acero, o buscar otras alternativas. Esto se debe de licitar en febrero para que también ya se esté caminando. Y aquí algo que se me pasó decir es que también era indispensable cambiar la derivadora y tener un consenso social, porque primero el problema era la derivadora, pero después hay que recordar que baja por toda la carretera de las mismas comunidades, toda el acueducto. Entonces, si se iba a detener la obra ahorita con la derivadora, no teníamos un acuerdo como lo tenemos ahora, después iba a ser un problema instalar los acueductos, las tuberías. Entonces, esto también se tiene que hacer ya, porque también requiere 2 años entre construcción y fabricación. Y finalmente, esto se conoce como punto de extracción, que son 3 componentes. 1, la construcción de la derivadora. 2, la planta de bombeo que se instala a un lado, y ahí en el mismo terreno federal, y las líneas a presión que llevan el agua hasta la potabilizadora. Esto estamos pensando que con el redimensionamiento del proyecto ejecutivo vamos a tener lo necesario para en marzo lanzar la convocatoria y más tardar en agosto se inicie esta construcción. De tal manera que no se afecte el ciclo de riego que inicia en marzo. De una vez cerradas las compuertas, se pueda construir esta derivadora, pero en paralelo y por anticipado, al tiempo de hoy, estamos iniciando con las obras más complejas. Después viene otro trabajo muy importante, que es los tanques de almacenamiento, y de ahí todos los ramales para llevar el agua saludable a todas las comunidades. Entonces, tenemos mucho trabajo, y la decisión más propia, yo diría la decisión inteligente, consultada con la gente, de la mano de todas y todos, es mover la construcción de esta derivadora 7 kilómetros río abajo y construirla hasta agosto de este año. Así lo permiten las condiciones técnicas y sociales. Gabriel, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Con respecto a cuando se llegue el punto de que los municipios tengan que modernizar sus líneas de conducción, reponer tuberías y demás, que bueno, intuimos que va a ser un procedimiento pues complejo, no sé en lo particular qué tan tardado, pero ¿cómo han dialogado con las autoridades municipales? Seguramente la autoridad municipal torreonense pues acaba de entrar, tendrá más margen de maniobra, estará más empapada de estas situaciones, pero en el caso de los municipios de Durango pues se renuevan alcaldías
en este 2022. Les tocaría a las siguientes autoridades municipales ejecutar esa obra, pero lo están hablando desde ahorita con los actuales alcaldes para que dejen un presupuesto destinado para ello, ¿o cómo está el asunto con los municipios, Gabriel? Justamente este fue el punto principal de la reunión que sostuvimos hace el día lunes. Uh-huh. La reunión fue con todos los alcaldes o sus representantes para establecer una mesa de trabajo permanente. Ya se tiene estudiado el ramal, es parte del proyecto ejecutivo, es decir, la manera en la que se va a conectar a los sistemas de agua potable después de los grandes tanques de almacenamiento. Estos ramales que tienen una importante inversión prevista en el proyecto se deben de trabajar junto con todas las autoridades de los organismos municipales y los organismos estatales de administración del agua, y después viene toda la conexión que es todo un trabajo de diagnóstico, de evaluación, de prioridades, y efectivamente es un trabajo que vamos a realizar en conjunto con las autoridades municipales, aunque estemos en un año en donde va a cambiar la administración, la participación de los municipios van a ser en una mesa permanente y va a registrar avances. El reto es no perder tiempo en todo este diagnóstico, en esta evaluación, para tener los proyectos ejecutivos que permiten que efectivamente cumpla su propósito el programa, que es que se tenga agua libre, arsénico, agua limpia en todas las comunidades rurales y urbanas. Uh-huh. Arturo González. Buenos días, Gabriel García. Les saludo con gusto. Sin duda es una buena noticia el hecho de que no se vaya a tener ningún tipo de afectación al Parque Estatal Cañón de Fernández y que haya ya un consenso mayor. Sin embargo, había una preocupación en el origen de la concepción del proyecto por parte de la propia Conagua. Lo he expresado de que si se hacía la obra kilómetros abajo del río, existía el riesgo de que pudiera robarse el agua o que pudieran robar el agua. ¿Cómo van a evitar esto? Y si el riesgo no existe o permanece, y en caso de que permanezca, ¿cómo lo evitarían? Bueno, por parte de los secretarios, no tenemos duda que van a actuar de manera correcta. Ellos están ahí, son estos pueblos ribereños, están establecidos desde hace 450 años. Es una zona que ha tenido una participación histórica en todas las causas justas. Ahí en La Goma, que es en donde se tenía la mayor oposición, refugió el presidente Juárez en el periodo de su gobierno legítimo, cuando la invasión extranjera, y recibió solidaridad del pueblo. También ahí muy cerca, tanto en La Goma como en La Loma, se estableció los acuerdos para formar la división del norte. Y es un pueblo que tiene valores, que tiene principios, que tiene la participación, como siempre ha sido, de toda la gente. Están en total acuerdo que no debe de haber huachicoleo de agua.
Entonces, la respuesta para ti y para todos es que justamente las comunidades nos van a ayudar a que se respete el volumen de agua, que no se huachicolee, para que no se afecte a las comunidades de la cuenca baja, que esa es la otra preocupación. Muchos ejidatarios no tenían la información que no van a ser afectados con sus volúmenes de agua. ¿Y esto cómo se puede lograr? Se puede lograr si no hay corrupción, si se mide adecuadamente. Hay expertos, muchos expertos entre ejidatarios que saben perfectamente cómo medir los volúmenes de agua, que se sabe perfectamente cuántas hectáreas se riegan, quién se excede, quién no. Y pues por eso todo el proyecto, y no nada más en el proyecto, sino debe ser para la posteridad, se debe de acompañar cada acción en la administración del vital líquido de Contraloría Ciudadana, Claro. en donde van a participar tanto la gente que está en las ciudades, en la academia, como los pobladores. Ahora, por decirte algo, todas las visitas de evaluación que están realizando los peritos en la materia para redimensionar el proyecto son acompañadas de todos los pobladores que antes se oponían. Entonces, Claro. pues, una alianza con el pueblo es en todos los sentidos, es una alianza para que actuemos con rectitud, que respetemos Bien. los volúmenes de agua, y esa es la solución, Claro. la participación ciudadana y Bien. organizada de los pueblos ribereños. Le estaremos dando el seguimiento oportuno y, por supuesto, siempre atendiendo a su voz. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros y por platicarnos cómo va el proyecto Agua Saludable. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Cuídense Igualmente. todos. Están a Gracias. distancia y que se mejoren todos los que están. Gracias. Muchísimas Gabriel, gracias. Igualmente. Gabriel García Hernández, senador con licencia de Morena y encargado del programa de Agua Saludable para la Laguna, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la Q 91.1 F.